en donde estamos subiendo música motivadora, noticias que nos motivan, así como temas de relevante importancia. Sin más, comenzamos. Anabel Hernández, la periodista, es el tema de ahora. ¿Cómo puede ser posible que una periodista investigadora, Anabel Hernández, esté ahorita, por seguridad de su vida, de su integridad, en Europa, siendo que ahorita estamos en la cuarta transformación? Sus razones tendrá. Ella ha mencionado en otros canales que mucha gente que estuvo con Peña Nieto, que estuvo con Calderón, que se ha seguido filtrando, y entonces ella por seguridad está en Europa. Al parecer se mueve entre Italia y otros lugares, y eso a mí me da tristeza y vergüenza, que una mujer valiente tenga que ponerle límites a su trabajo periodístico, y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le invite a que le platique su verdad. Y Anabel adecuadamente dijo que no. Bueno, pero ahora la bomba que soltó Anabel Hernández es tremenda, al decir que no solamente la Barbie era informante de la DEA y del FBI, sino que el Chapo, el Mayo, también eran informantes, y que los Beltrán Leiva eran informantes también de las autoridades norteamericanas. Yo no estudié criminalística política ni pública, pero yo no entiendo en qué se beneficia que ningún día haya una abstinencia colectiva en Estados Unidos o en toda América Latina, incluyendo México. O sea, no sé en qué se beneficia. ¿Sí me expliqué? O sea, no hay una abstinencia porque sigue la droga en las calles. Eso es lo que quiero decir. Entonces, hasta la actualidad, no hay ninguna abstinencia. Algún maestro mío le preguntaron que por qué en el Cerezo de Chihuahua no había abstinencia, o cómo iban los grupos de adictos, y les dijo que muy bien, que nunca había abstinencia. Le dijeron que un Renato, el doctor Garza, mi maestro, amigo, un psiquiatra forense, que le preguntaron que por qué no había eso, que por qué no había abstinencia, y porque dijo, porque nunca falta la droga dentro del reclusorio. Eso le bastó para que con más de un cuarto de vida en la UASH, lo mandaran al cesame y al olvido. Pero pues, doctor, a ti no te hace falta, tú ya escribiste tu historia y nadie la puede borrar ni la puede echar a perder. Yo, por el contrario, quiero hablar de cómo es posible que los Estados Unidos, teniendo las dos partes de información de los grupos más fuertes, nunca hicieron nada.
porque se detuviera el uso indiscriminado de la droga. Todavía más allá, ahora con esta nueva droga que es no sé cuántas veces más fuerte que la heroína, ¿verdad? Pero entonces lo interesante aquí es preguntarnos, ya no solamente de los gobiernos anteriores y presentes, mexicanos y latinoamericanos, sí, porque también los expresidentes mexicanos son informantes de la DEA o del FBI. Al final de cuentas, ella habla muy rigurosamente de una lista de cerca de 4 o 5 personas que murieron asesinadas en helicópteros, en suicidios en las cárceles, abatidos por un delincuente solitario, etcétera. En la época de Calderón, en la época de nuestro expresidente del PRI, ¿cómo se llama? Que no lee ni un solo libro, el que se acaba de ir. Bueno, entonces, con su libro El informante, perdón, Anabel desata una serie de informaciones que a nadie le importan. A nadie le importan. Parece ser que solo a mí me importan. No le importan a los críticos de Obrador, no le importan a los críticos de el PRI y el PAN, no le importan a los críticos del presidente de Estados Unidos y de Estados Unidos. No le importan a nadie. Como si el status quo fuera el uso lúdico crónico de la droga cuando tengamos craving o deseo. Yo felicito a Anabel Hernández. Le pido que siga dando a informar. Anabel, si me llegas a escuchar o quien llegue a reproducir este video, mi abuelita y mi mamá decía que las moscas y las cucarachas se matan a periodicazos. Yo no sé si con este video me suspendan el canal, me suspendan el Facebook. Ya me queda poca de vida. A lo mejor de ahí mi valentía. No quiero morir, pero quiero que el presidente y el fiscal el fiscal general de México, al cual ya se me está haciendo extraño porque no se oye nada de él, y el poder judicial hagan algo al respecto. El poder ejecutivo está poniendo los programas sociales, pero ¿qué está haciendo el poder judicial con la impartición de justicia? ¿Qué está haciendo el poder legislativo al hacer más leyes para que esto se mueva más rápido? Sin más, espero que les guste este video y se suscriban a mi canal Luis Raúl Palacios Emotips en YouTube. Espero que no sea el último video. Hasta luego.